Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa. El Día de la Iglesia Diocesana, yo creo que desde que se comenzó, ya hace unos años, han tenido siempre dos objetivos fundamentales. Uno, el concienciar a los cristianos de que formamos una gran familia, es decir, que somos miembros de la familia de los hijos de Dios y, por lo tanto, que tenemos que actuar como tales. Es decir, serían esas dos patas, digamos, del objetivo principal, ¿no? Y además que somos miembros vivos y activos. Quiere decir eso, pues, que si una familia funciona en la medida en que cada uno de los miembros pone de su parte todo aquello que está en su mano para que funcione y para que sea realmente una familia, pues como debe ser, pues también en la Iglesia. La Iglesia, si formamos esta gran familia de los hijos de Dios, participamos todos de una misma misión. Y por lo tanto, igual que una familia tiene que saber qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que aportar cada uno, qué es lo que puede aportar cada uno de sus miembros para que la familia funcione, pues lo mismo dentro de la Iglesia, lógicamente. La misión de la Iglesia, sabéis que es la evangelización del mundo, es decir, la evangelización, sin ella no tendría sentido la Iglesia. Es este intermedio entre Jesús, que sube al cielo y deja esta misión a los apóstoles: id por el mundo entero y predicad el Evangelio. Y entonces la Iglesia fundamentalmente es una Iglesia misionera, una Iglesia evangelizadora. Sin esto digo que no tendría sentido como tal la Iglesia. Y por lo tanto quiere decir que cada uno de nosotros, todos los que somos miembros de esa Iglesia, participamos de la misma misión. Y lo mismo que en una familia, a cada uno de los miembros les importa y mucho lo que puede suceder en esa familia. Es decir, nadie que se considere realmente miembro de una familia le da igual, sea lo bueno o sea malo, sea lo que suceda en su propia familia, le afecta, digamos. Pues lo mismo nosotros. Si nos han encargado esta misión de anunciar el mensaje salvador de Cristo al mundo, pues todos somos necesarios y todos tenemos una misión que desempeñar. Y esto es precisamente lo que dice el Papa siempre cuando habla de los cristianos, ¿no? Es decir, todo bautizado, por el hecho de estar bautizado, es un agente de evangelización, es decir, es alguien que tiene que llevar adelante la parte que le corresponde como evangelizador dentro de la Iglesia. Y lógicamente, bueno, pues para realizar esta misión, por lo mismo que la familia necesita unos medios, necesita una casa para vivir, necesita un vestido para vestir, necesita unos medios materiales y después necesita unos medios espirituales, necesita unos objetivos, unos valores que se transmiten de padres a hijos, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo que la familia necesita, también la Iglesia tiene unas necesidades. Tiene necesidades personales, que son de personas que se dediquen fundamentalmente a animar a todos los demás de la comunidad, que serían los sacerdotes, los religiosos y los laicos también, que realmente es una parte muy importante dentro de la Iglesia. La mayoría sois laicos y, por lo tanto, estos campos que son específicos de los laicos, que es la cristianización de la familia, de la política, del trabajo, es decir, todos esos, digamos, sectores seculares que hay que organizarles de acuerdo con lo que Dios espera de ellos, les corresponde a los laicos. Y otra parte muy importante en la evangelización le corresponde a los sacerdotes, que son los que tienen que animar esas parroquias, esas comunidades cristianas. Y para todo ello, pues todos necesitamos unos materiales, necesitamos unos medios que, bueno, pues hoy, igual que siempre, cuestan dinero y, por lo tanto, también otro objetivo de esta jornada de la Iglesia Diocesana es precisamente el que nos sintamos miembros de esa comunidad, miembros de esa familia y colaboremos también, no solamente económicamente, sino esa llamada que hace a emplear nuestro tiempo, nuestro saber, a poner al servicio de la Iglesia todo aquello que somos y tenemos. Y yo con esto, pues no quiero, esta es un poco, digamos, la filosofía de esta jornada de la Iglesia Diocesana, que yo creo que si os quedáis con estas dos cosas, pues a mí me parece que hemos descubierto un poco cuáles son los dos objetivos principales de esta jornada.
como decía don Gerardo, lo importante en la vida de la Iglesia y en una Iglesia diocesana son siempre las personas, ¿no? Y sobre todo, pues, tantas personas que voluntariamente dedican su tiempo, dedican también su dinero al servicio de la Iglesia. Con la ayuda de catequistas, voluntarios, religiosos y sacerdotes, la Iglesia de Ciudad Real, durante el año 2019, ha celebrado 2.773 bautismos, 3.650 primeras comuniones, 4.343 confirmaciones y 713 matrimonios. Todos estos sacramentos siempre con el trabajo de preparación, de formación espiritual previo que se realiza con aquellos que van a celebrar el sacramento. También en el mismo año 2019, en nuestra diócesis, hemos contado con el trabajo desinteresado de 2.700 catequistas, el trabajo y la misión de 200 sacerdotes en las 165 parroquias de nuestra diócesis, la existencia y, por tanto, también la formación y el acompañamiento de 20 seminaristas mayores y 10 seminaristas en el seminario menor, 430 religiosos y religiosas y 131 monjas de clausura en los 12 monasterios de nuestra diócesis. Además, también en la misión Allentes contamos con 117 misioneros entre sacerdotes y laicos. En cuanto a la actividad asistencial, en nuestra diócesis hay 102 espacios para mitigar la pobreza que han acompañado en el año 2019 a 15.307 personas. Contamos con 2 centros para la rehabilitación de personas drogodependientes que durante el 19 han sido atendidas 811 personas, 3 consultorios familiares y centros para la defensa de la vida que han acompañado a 4.492 personas. También tenemos que destacar la existencia de 17 residencias de personas mayores y centros para enfermos crónicos que han ayudado a 1.976 personas. Sobre todo, me gustaría esta mañana destacar la inmensa colaboración de tantos voluntarios y voluntarias en la actividad pastoral, misionera, evangelizadora, sociocaritativa de la Iglesia. Por ejemplo, los 1.557 voluntarios de Cáritas, que especialmente en este tiempo de pandemia han seguido dando respuestas a las necesidades de tantas personas que se acercaban a las parroquias. Destacar también los voluntarios de Manos Unidas, que son 298 voluntarios que colaboran de forma generosa con todas las acciones y proyectos que Manos Unidas está llevando a cabo. También contamos con 9 grupos de animación misionera que mantienen vivo el fuego de la misión Allentes en nuestra diócesis. Toda nuestra labor es dar respuesta a las personas, a sus necesidades en todas sus dimensiones. En el Día de la Iglesia Diocesana consideramos que es una jornada para la acción de gracias, para todos los voluntarios, catequistas, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Todos pertenecemos a la misma familia. Millones de personas que en comunidad se benefician de los servicios que unos y otros prestan para caminar en la fe. Todos los cristianos hacemos posible que el Evangelio llegue a todos los lugares del mundo con la misión. Todos los cristianos hacemos posible que se trabaje por la justicia con los más pobres, que los enfermos reciban aliento, compañía, que los presos sientan esperanza para sus vidas. Son tantas historias como personas y todas ellas llenas de amor y entrega al prójimo. Como miembros de esta gran familia, que es nuestra Iglesia Diocesana de Ciudad Real, tenemos derecho a recibir información económica.
De forma transparente y desde hace ya años, pues la Diócesis de Ciudad Real facilita esta información. Estos datos reflejan la realidad económica global de la diócesis, es decir, del obispado, con todas sus delegaciones, de los organismos diocesanos, de los arciprestazgos y de las parroquias. Son datos referidos al ejercicio 2019. El total de los recursos con los que se ha contado la Iglesia en Ciudad Real han ascendido a 18.415.629,05 euros. Los recursos obtenidos son aportados en su mayor parte voluntariamente por los fieles, concretamente el 40%, que ascienden a 7.354.000 euros. Es una cifra significativamente alta, que muestra cómo los miembros de nuestras parroquias reconocen y valoran la labor de la Iglesia y su implicación, entre otros aspectos, en el sostenimiento económico. Otra partida importante en cuanto a los recursos, en cifras absolutas, es la de ingresos corrientes, con 7.367.000 euros. Dentro de esta cantidad estarían los importes recibidos por los conciertos con la Administración autonómica, las subvenciones públicas, que todas ellas son finalistas para atender a personas en grave situación de exclusión social, y aportaciones de otras instituciones diocesanas. La asignación económica fue en el ejercicio 2019 de casi 3 millones de euros, lo que supone el 15,91% del total de los ingresos de la diócesis. El gesto de manifestar nuestra adhesión a la Iglesia al marcar la X en la declaración de la renta contribuye a hacer posible la labor eclesial. Y el 4,15% restante de los recursos tiene su origen en los rendimientos de capital mobiliario, la cesión de inmuebles y otros ingresos extraordinarios. Ahora vamos a explicar qué se ha hecho con estos recursos, qué aplicación se ha hecho con ellos, qué inversión se ha hecho. La aplicación total ha sido de 17.207.000 euros. La mayor parte de los recursos recibidos en el año 2019 se destinaron a actividades asistenciales, con 5.207.000 euros, que representan el 30,26%. A la misión evangelizadora de la Iglesia se destinó el 23,28%, es decir, 4.006.000 euros prácticamente. Desde la diócesis se envió ayuda a otros hermanos nuestros que viven realidades muy complejas, algunos en países en los que no existe libertad religiosa y viven su ser cristiano como auténticos héroes. Se ha ayudado a la Iglesia Universal con 850.000 euros, lo que supone el 4,94% del total de los recursos de la diócesis. La retribución del personal seglar, junto con la Seguridad Social, fue de 2.260.000 euros, y la Seguridad Social y la dotación a religiosos y sacerdotes fue de 1.680.000 euros. La dotación de los sacerdotes en la diócesis es para todos la misma cantidad, independientemente de la responsabilidad que cada uno de ellos tenga encomendada. Es un testimonio de entrega y gratuidad a su obligación, a su cargo, a su responsabilidad en nuestra Iglesia. Otra partida considerable de gastos es el mantenimiento de edificios, la construcción de otros nuevos y, sobre todo, la rehabilitación de templos y de ermitas. Durante el año 2019, en total, se invirtió el 15,53% de los recursos, en concreto 2.672.000 euros. Es nuestra responsabilidad como creyentes hacer posible que la Iglesia pueda seguir desarrollando su misión, anunciar el Evangelio a todos los hombres. Es la misión de la Iglesia. En nuestra revista La Iglesia Diocesana se muestra el estado de cuentas de la Diócesis de Ciudad Real. En una situación tan difícil, tan dramática que estamos viviendo, donde todos estamos percibiendo cómo la Iglesia, que es experta en humanidad, como decía San Pablo VI, está dando todo lo que tiene. Las parroquias, los sacerdotes, multitud de voluntarios han redoblado su labor para llegar allí donde había necesidad. El portal de donativos donoamiglesia.es es un instrumento eficaz
para realizar un donativo en la modalidad que se quiera, de forma puntual, mensual, trimestral, anual, a cualquier parroquia. Vamos a ver, en cuanto al COVID-19, nosotros, gracias a Dios, ahora mismo no tenemos prácticamente a nadie. Bueno, pues a lo mejor hay algún sacerdote que todavía está confinado del contagio que tuvo, pero vamos, ahora mismo no tenemos ninguna situación que sea preocupante, ni mucho menos. De tal manera que, precisamente porque yo creo que una de las cosas que se han cuidado en la Iglesia y mucho ha sido precisamente todas las medidas que hemos aconsejado. Yo el año pasado el curso pasado estuve dando continuamente información a los sacerdotes de cómo había que tener las iglesias, de cómo había que limpiarlo, de cómo había todas las normas que se dieron a nivel estatal, ¿no? En cuanto al... ¿Cuál era la segunda? Es que no me acuerdo. ¿La venta del convento de cuál? ¿De los dominicos? Sí. Bueno, pues en principio no hay nada. O sea, ciertamente estamos esperando la posibilidad de poderlo hacer, pero claro, ni lo podemos tampoco regalar en ese sentido, porque nosotros somos responsables también del patrimonio de la Iglesia y por lo tanto quiere decir que si en algún momento vemos ocasión, claro, a nosotros nos está suponiendo pues toda una serie de gastos, como puede suponer. Es decir, desde unas cámaras que hemos tenido que poner, porque si no un edificio que se queda solo, pues al final te le desvalijan, hasta unos vigilantes que pasan por allí, bueno, es decir, todo desde obras que se pueden, que se tendrían que estar haciendo, lo que pasa es que no se han hecho precisamente porque todavía no tenemos los permisos. Pero vamos, hay alguna obra que hay que hacer y que todo eso, y claro, todo eso van a suponer y supone pues una serie de gastos que está suponiendo a la diócesis el tener ese convento como tal, ¿no? Y que por otra parte, si viéramos posibilidades, es decir, una de las desgracias que estamos viviendo hoy, por desgracia, en el mundo y en la Iglesia, es que el que se va no regresa, digamos, no tiene sustitución. Y de hecho, pues si no vemos tampoco muchas posibilidades o ninguna prácticamente de que ese convento en concreto se utilice para que estén otros religiosos, otras religiosas. Pasa igual que con las religiosas que se han tenido que unir a las que estaban en Almagro, a las dominicas, han quedado 3 y entonces pues desde las constituciones y desde el Papa mismo se dice que cuando esta situación se da, pues que se unan con otra comunidad, y de hecho están en La Solana, estaban muy contentas. Yo he estado últimamente haciendo la elección de abadesa, que tiene que ir el obispo para presidirla, pero ciertamente ellas estaban muy contentas y las de La Solana también. Así que bueno, pues es lo que hay. ¿Existe algún convento más en esta misma situación de que la Iglesia lo quiera poner a la venta, por ejemplo, este otro? No, el otro no, porque no es nuestro. Este otro no, ¿no? Ese es de la religiosa, entonces las religiosas tienen que saber lo que quieren hacer con él, pero nosotros podemos disponer de lo que es de la diócesis, lógicamente. Lo otro, una cosa es lo que es, está a nombre de las religiosas, y esto otro que ha sido de la diócesis siempre, ¿no? ¿Tiene el dato de cuánto le está suponiendo el gasto anual del último año? No lo sé si el gasto anual del convento. Del convento de los dominicos. ¿Cuánto ha supuesto todo lo que nos ha dicho el Pues sí, estamos alrededor de unos 15.000 euros. Sin considerar ningún tipo de obra, ¿no?, de reforma que habría que añadir. Creo que fue el año pasado, hace 2 años, pues se empezó a hacer una reparación en el tejado, una parte del tejado, que ahora mismo no recuerdo lo que supuso la cantidad de reparación, y que está pendiente. De hecho, pues todavía creo que hay por allí algunos andamios esperando a poder realizar la rehabilitación. ¿Son 15.000 euros mensuales, anuales? No, anuales. Anuales. Otra cosa, don Gerardo, me gustaría si nos puede dar una breve reflexión del tema de la eutanasia. Lo tenemos aquí por escrito, pero las radios, a mí me gustaría tener esa reflexión para contarla estos días y preguntarles si usted entiende a las personas que la solicitan, a las familias que la solicitan en situaciones irreversibles, que las están solicitando de hecho en los hospitales. Bueno, yo creo que yo a la hora de publicar el documento que ha salido de Roma es precisamente porque
lo que en el documento se dice es que ellos ven como obligación suya dar a conocer la doctrina del magisterio sobre este asunto. Entonces, si ellos se sienten obligados, digamos, a dar el conocimiento de lo que el magisterio dice, lógicamente nosotros como diócesis, bueno, pues es un documento que viene dirigido fundamentalmente a los pastores, a los obispos y a los laicos, a los fieles. Es decir, para que entiendan en qué situaciones, y realmente cuando pasa al último capítulo, que sería, bueno, pues qué es lo que dice la Iglesia, pues es un capítulo duro, eso es claro, es decir, sobre todo con aquellos que creen que con toda esta discusión de la muerte digna, de no sé qué, porque ciertamente la inmensa mayoría de los médicos están de acuerdo en que si los cuidados paliativos fueran precisamente y estuvieran lo que tendrían que ser, entonces, bueno, pues nadie quiere morirse, quiere no tener dolores. Y el no tener dolores o el no tener dolor sí que es posible hoy. Entonces, desde ahí, bueno, pues la Iglesia opta precisamente por estos cuidados paliativos. Yo no sé si vosotros habéis tenido alguna experiencia, yo lo tuve incluso en una hermana que estuvo en cuidados paliativos, y realmente pues es que mi hermana murió en toda paz, es decir, porque los cuidados paliativos no solamente es el cuidado del médico, del enfermo, sino sobre todo también la presencia de la familia, de tal manera que en vez de sentirse alguien que está estorbando y alguien que impide que otros puedan vivir de otra forma, resulta que está bien acompañado, está bueno, pues participando, digamos, del dolor que sufre, y entonces el dolor ciertamente la medicina puede hoy quitarlo, y por lo tanto lo que está necesitando no solamente es un cuidado, es decir, la medicina no tiene como objetivo principal curar, pero también el acompañar, el atender, todo eso que incluye, si lo reducimos a solamente lo curable, pues ciertamente que la medicina tiene que admitir que también existe esas situaciones en las cuales no puede curar del todo, pero sí que puede acompañar y puede atender. Ya, pero mi pregunta va dirigida a qué opina usted de las familias o de los pacientes que lo solicitan. Veo que aquí pone que cualquier cooperación material es un pecado grave contra la vida humana. Sí, eso es lo que dice el documento, ¿no? Yo no me he inventado nada, ¿eh? No, pero yo quiero su opinión. Bueno, mi opinión es que mientras no tengamos, es decir, nadie tiene derecho a utilizar la vida humana a su antojo, y por lo tanto quiere decir que primero hay que aclarar muchas cosas, es decir, ahí lo tendréis, yo no voy a hacerlo ahora porque si no ya no tendría que escribirlo, ¿no? Pero ciertamente en algún día va a ser 7 capítulos, y entonces en algún momento aparece como todo lo que tenemos que entender por eso, que muerte digna, por ejemplo, la eutanasia compasiva, es decir, que ante una situación de dolor hay que tener compasión del enfermo, y entonces es matar al enfermo para que no tenga dolor, pero ciertamente esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que a mí me parece que la Iglesia tiene que optar y ha optado por la atención, la asistencia, los cuidados paliativos, en definitiva, que le va a ayudar al enfermo a aceptar su situación, a que integre también otros valores como es el valor de la vida eterna, y por lo tanto tiene que considerar con eso también, que no quiere decir, igual que un cristiano no puede decir, es que Dios no me quiere porque tengo, no, Dios te está queriendo, tienes una enfermedad porque se ha ido degradando, digamos, el sistema corpóreo, como queramos llamarlo, y resulta que Dios lo que te está haciendo es ayudando precisamente a que lleves esa enfermedad con dignidad y con... ¿Cuántos? Lo digo, no sé si en una de las cartas de los domingos yo hacía reflexión sobre la experiencia que podemos tener, es decir, de alguien que está realmente casi muriéndose y sin embargo está con la sonrisa. ¿Por qué? Pues porque hay otro tipo digamos, de expectativa, de objetivo que nos mantiene pues en esa actitud, ¿no? ¿Cuántos enfermos no nos vamos a consolarles y resulta que somos nosotros ellos los que nos consuelan a nosotros, porque salimos de allí edificados? Es decir, esta persona realmente tiene algo que no nos lo explicamos, pero que la hace vivir esa enfermedad de esa forma, ¿no? Yo quiero volver, si no le importa, al tema de la venta de los dominicos. Me ha parecido entender que el problema estaba en la diferencia en el precio, quiero decir... No. Es que
No, digo, no he querido decir eso. Pues lo había entendido yo eso. Bueno, yo he querido decir que nosotros el día que tengamos una oferta, digamos, que nos parece, pues después de tener pues una valoración oficial, etcétera, etcétera, que nos parezca que se puede, porque desde luego la Santa Sede prohíbe, precisamente para que se eviten estas otras situaciones, prohíbe que no que se regale, sino que realmente no se saque, porque en definitiva digamos, el patrimonio de la Iglesia, ni el obispo ni nadie es autónomo para hacerlo como le parezca, ¿no? Sino que tiene que ser, lógicamente, que sea una venta donde sea justa también, ¿no? Estamos hablando de tasación, al final, que es un tema de precios. ¿Tienen valorado ya qué valoración? Es que no hay valoración, es que no. Una tasación no tiene nada hecho. Claro. Sí, tasaciones sí, pero las tasaciones también depende un poco. Hay dos hechas que en un momento determinado, lógicamente, se puede ver en qué medida entra o se acerca a una o a otra, y desde ahí hay que decidir. Pero es que no ha habido, si lo que no ha habido ha sido ofertas. No ha habido ofertas. O sea, la única oferta que vino un señor y hace una oferta que, claro, quiere hoy chollos no se puede, y a veces ante estas situaciones, entonces lógicamente, precisamente por eso Roma también a los obispos les pide que primero que haya una autorización del Consejo de Economía, una autorización del Consejo de Consultores, que haya una autorización y en definitiva que se mande después un poco todas las, digamos, los presupuestos que pueda haber. Veo aquí en el documento que nos han pasado que lo del portal que comentaba Isabel, el portal donativos dona a mi iglesia como un instrumento eficaz para realizar donativos de forma puntual, mensual, trimestral o anual. Hilando esto con lo que decía el padre Emilio de Valdepeñas, ¿qué les ha parecido su modo de recaudar, de pedir mayor contribución? Hombre, yo en los modos no entro. Yo estuve consagrando la Iglesia y yo dije no lo que ha dicho él, ni la manera como lo ha dicho, pero sí agradecer a toda la comunidad cristiana, porque me parece que es un signo muy claro de que la Iglesia la tienen como algo propio, cuando realmente de una parroquia salen casi 600.000 euros, que no es ninguna broma, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues a lo mejor yo no entro a valorar, y lógicamente no lo voy a hacer aquí tampoco públicamente. Si yo lo hubiera hecho de otra manera, lo hubiera hecho, ciertamente, porque lo he hecho. Es decir, en la consagración yo agradecí y mucho a todos aquellos que habían colaborado, porque era un signo de esto que estamos diciendo. Es decir, lo que sucede en la Iglesia es de todos los que pertenecemos a esa Iglesia, y por lo tanto, si lo que sucede es que se hace una restauración y para eso hace falta un dinero grande, pues resulta que, mira, pues donde hoy es mucho dinero, 600.000 euros de una parroquia que así va apuntando. Ahora, ya meterse con el que ha dado, con el que ha dado, bueno, pues eso, lógicamente yo no lo puedo valorar. ¿Usted ha hablado con él porque ha salido No. en los medios y ha sido Sí. muy mediático? Yo pienso hablar, pero no en este momento, no me parecía que era... porque, bueno, pues puede sonar a muchas cosas. El que llame el obispo a un señor, hombre, si lo hubiera considerado, pero desde luego, a mí me parece que tampoco, bueno, yo no comparto a lo mejor la forma, pero ciertamente después ya sabemos que hoy las redes sociales, todo eso de una cosa que dijo pero no dijo, la otra cosa que sí que la dijo, pero bueno, pues se ha creado una especie de burbuja grande en torno a eso, y que bueno, pues esto pasará y ya está. Pues perdone que vayamos hoy saltando de un tema a otro, porque vamos preguntándole de muchas cosas o repreguntándole. Yo quería volver al convento para saber si alguna administración pública se ha puesto en contacto con ustedes para interesarse por la compra del convento. No ha habido ninguna. Es más, si hubiera habido alguna, nos lo hubiéramos pensado mucho, digamos mucho igual, porque nos parecía que a lo mejor, y es a lo mejor la única salida, es decir, que fuera una cesión, no tanto venta, cuanto, es decir, igual que se cedió a los religiosos a cambio de nada, porque eso a los religiosos lógicamente no se les ha cobrado nada, pero a una institución pública a lo mejor, bueno, pues se puede hablar y se puede hacer una cesión en unas condiciones, y durante un tiempo
que no es precisamente necesario que lo compren, pero sí que de alguna forma ayuden a mantener aquello, ¿no? Entonces, es claro. Pero vamos, de momento no hemos tenido ofertas, ¿no?, de ninguna institución pública. En el caso del tema del párrafo de Valdepeña, me gustaría saber en qué medida hay instituciones, consejos para las parroquias, sobre su autonomía económica y de gestión patrimonial. No entiendo lo que quiero decir. Como el párrafo de Valdepeña también en qué medida tiene una opinión sobre esto, cómo se gestiona, qué autonomía tiene un párrafo Eso que te dé respuesta a Jesús, Sí. que está más enterado que yo. Sí, mira, a nivel diocesano, digo, un poco empiezo desde arriba hacia abajo, a nivel diocesano hay un consejo de asuntos económicos, es decir, todo el tema de decisiones sobre la economía a nivel de la diócesis se gestiona desde este consejo, que está formado por algunos sacerdotes, pero la mayoría son laicos. Tenemos, por ejemplo, una persona que es notario, otra persona que trabaja en Hacienda, otra persona especialista en banca, es decir, eso sería a nivel diocesano. Y a nivel parroquial existen dos consejos fundamentales: el consejo parroquial, que es el consejo en torno al cual se hace la programación, la revisión de la actividad pastoral de la parroquia, y está también el Consejo de Asuntos Económicos, que también está formado por seglares de la parroquia, que juntamente con los sacerdotes, o el sacerdote, el párroco de la parroquia, gestionan pues todo el tema de los recursos. Es decir, una de las tareas de estos consejos es buscar precisamente recursos, ¿no? Es buscar formas de cara a una obra que se va a hacer, cómo se puede hacer.